La pobre estudiante dejó a su bebé en la puerta de la casa del director ejecutivo y se lo encontró en su primer día de trabajo. El grito que cambió el destino. El pasillo del hospital olía a éter y a prisa. Lía Monteiro dobló la sábana con manos temblorosas mientras los calambres profundos anunciaban: el cuerpo estaba decidido, el tiempo no. Oye, 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 el cuello uterino ya se está dilatando, dijo la residente, sin disimular su urgencia. Este bebé va a nacer ahora, sin acompañante, sin suscripción, sin red. La vida moderna exige un consentimiento que las mujeres no siempre tienen. Elena, la madre de Lía, no contestó. Lía volvió a marcar. Mamá, voy a tener un bebé. ¿Puedes venir al hospital? ¿Cuándo te quedaste embarazada, Lía? Te escondiste. El resto se convirtió en un siseo, seguido de un silencio que cortaba como el cristal. El dolor subía en oleadas, y entre una contracción y otra, el destino hacía lo que hace el destino. Empujaba. Aurora llegó al mundo con el grito de alguien que no acepta la penumbra. Lía lloró y rió al mismo tiempo, hasta que su celular vibró con un número desconocido, noticias de que Elena había tenido un accidente automovilístico. La palabra infección urinaria bajó por la garganta de Lía como una piedra. Días después, la factura del hospital, las horas sin pagar, la fórmula, los atrasos en el alquiler. Lía miró la cuna, el pequeño puño de Aurora aferrándose a la nada, y tomó la decisión que rompería y uniría su vida a la vez: entregar el bebé al padre. Rafael Valenza, presidente de Grupo Valenza, abrazó a su hija como si abrazara un futuro que no encajaba en los informes. La prueba de ADN llegó como un certificado de terremoto. Aurora fue dele la guardería del condominio. Recibió cunas adicionales, niñeras con doctorados en paciencia, una línea de fórmulas infantiles, botellas que valían más que el vino más selecto. Y aún así, Aurora lloraba. Lloraba como si llamara a una voz específica. Señor Valenza, son más de 18 niñeras, advirtió Ícaro, el asistente. La presión arterial de tu abuelo está por las nubes. Encuentra a mamá, Ícaro, aunque tengas que poner todo río patas arriba. La ciudad estaba bañada de luz en la noche cuando el llanto se acalló por un minuto suficiente para que Lía, al otro lado de la calle, notara una ventana iluminada y un recuerdo, su pecho palpitando, su cuerpo recordando de dónde provenía la llamada. Ella cruzó. En el vestíbulo, hombres de traje y mujeres con tacones formaban un muro de etiqueta. ¿Tienes permiso para subir?, preguntó el guardia de seguridad. No, pero tu hija tiene permiso para dejar de llorar, respondió Lía, con un coraje que ni siquiera sabía que tenía estallando en su voz. Ícaro miró a Lía de arriba abajo, calculó la sincera desesperación en sus ojos y decidió arriesgarse. En el dormitorio, la escena que desarma el escepticismo, Aurora en el regazo de Lía, un silencio que parecía un milagro. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Rafael con la cruda sinceridad de quien ya no tiene certezas. Algunas madres tienen brazos que recuerdan, susurró Lía. En ese momento, la llamada Elena no pudo resistirse. El mundo de Lía se derrumbó, pero sus brazos no. Permanecieron firmes, acunando a Aurora como si la muñeca del destino tuviera su nombre grabado. «Quédate», dijo Rafael, impulsivamente, con el corazón acelerado por la imagen del comité. «No puedo. Necesito enterrar a mi madre. Y no tengo dinero». Rafael parpadeó, como si no aceptara la palabra. «No». Al día siguiente, Ícaro llevó a Lía a un cementerio que vendía cuotas para el resto. La vendedora sonrió con las hojas de cálculo. Lía miró el precio, sostuvo las cenizas y entre el orgullo y la urgencia, eligió la urgencia. Él era señor Anselmo, el abuelo de Rafael, quien tuvo el gesto que cambia una línea de tiempo. Pagó la tumba. «La familia también está hecha de gestos», dijo, firmando el cheque y secándose el rabillo del ojo con el dorso de la mano. Hecho el entierro, llegó el vacío después de la
Misión Lía necesitaba trabajo. Sucedió Quicks, profesor presentar carta de recomendación, vacante existencias, en el Grupo Valenza, el salario de 10.000 durante el período de prueba. Era más de lo que Lía jamás había visto en un sueldo. Primer día. Camisa de uniforme, zapatillas limpias, cabello recogido. En el pasillo, el rumor que corre por cualquier oficina. Esa es la nueva que tenemos. Dicen que el jefe la miró. El jefe debería fijarse en mí, pensó Lía. Pero debería fijarse en mi trabajo. En mi indudece. El ascensor. Las puertas se abren en cámara lenta. Rafael. La misma corbata discreta, el mismo rostro que adorna las revistas y equilibra las bolsas, la misma fragilidad que solo aparece cuando nadie mira. Tú, empezó. Vine a trabajar, interrumpió Lía. No necesito un favor, necesito un sueldo. El azar, que tiene el ritmo de un guionista, trajo a Aurora a la oficina ese día. Se había acabado el tiempo de una reunión, la niñera llegaba tarde. El llanto familiar se extendió por toda la planta ejecutiva. El corazón de Lía latía con fuerza. ¿Puedo?, preguntó suplicando con la mirada. Si calmas a mi hija, te traslado a la presidencia, aventuró Rafael medio serio, medio esperanzado. Aurora durmió en 5 minutos, en los brazos de Lía. 50.000, dijo Rafael secamente. A partir de hoy, mi secretaria, un coro de ¿qué? Corría por los puestos como el viento. Al final del turno, en el garaje, Bianca Ferraz, la clase de heredera que llega antes que su propia reputación, apareció como aparecen. Los perfumes, sin pedir permiso. ¿Así que tú eres la hacedora de milagros?, dijo sutil como el veneno. ¡Qué curioso! ¿Dónde aprendiste a calmar a los bebés de otras personas? Con la mía, respondió Lía sin pensar, con la frase flotando en el aire. ¿El tuyo? Bianca rió con los ojos. Por cierto, güey Rafael, cenamos esta noche. No te quedes mucho tiempo. Ese mismo día, Rafael tomó la decisión que concretó lo que todavía era un deseo. Boda secreta. No quiero una madrastra para mi hija, dijo. Quiero a su madre. No quiero humillación pública. Lía levantó la barbilla. Si va a pasar, que así sea. Sin fanfarrias hasta que Aurora cumpla 3 años. Nadie necesita saberlo. Trato hecho, dijo, ofreciendo la palabra como anillo al dedo. Gancho, acción. Si esta primera parte te puso la piel de gallina, comentarios, Lía, mantente en la luz y dime si quieres que te exponga de él. Primer fotograma de Blanca. Sigo en la misma línea. Fiebre, jade y una puerta sin retorno. La madrugada tenía el sabor de una farmacia abierta las 24 horas, Aurora quemado en 40 con fiebre, y el vestíbulo del hospital parecía una sala de tribunal. Si mi hija no me ve, llorará. Rafael alzó la voz. Los padres primerizos suelen ser así, respondió la enfermera con cansada ternura. Pero la sala de medicamentos es una zona restringida. Señor Anselmo, apareció como alguien que lleva la autoridad en el bolsillo del chaleco. Mi nieto tiene prisa porque ama, dijo, tranquilizándolo con una mano en el hombro. Y el amor, y prende a esperar 5 minutos. La fiebre se desató como una marea. Lía, cerca, rezó a todas las cosas que no tienen nombre y luego tomó un medallón de jadecón, una inscripción antigua. Mi madre dijo que mi padre le dio esto, confesó como entregando una llave. Rafael sostuvo la pieza y sintió el peso de muchas historias. ¿Puedo investigar? Si no es por mí, será por ella, respondió Lía mirando a Aurora. Horas después, el nombre emergió de los archivos como un fantasma. Octavio Ferraz, patriarca de una de las familias más notorias de la ciudad y padre de Blanca. La coincidencia fue un golpe. El universo, que a veces parece perezoso, estaba caprichoso esta vez. Mientras Ícaro cruzaba récords, Blanca preparó otro tipo de documento, una trampa. La fiesta se celebró en casa de Rafael. Camareros, cubiertos, el piano como banda sonora de un crimen sin sangre. Blanca había hecho los honores de anfitriona no oficial. La casa es hermosa, le dijo a un invitado,
pero hay cosas que desentonan con el paisaje. No andar de cima. Ellos son recibí un mensaje. Hablemos de trabajo. Garaje B2. Era del jefe de Relaciones Públicas, un hombre educadamente sonriente llamado Martins. Te salvaré de un escándalo, prometió en cuanto apareció Lía. El aire húmedo del hormigón traía el olor a lluvia pasada. Si firmas esto, un acuerdo de silencio bellamente redactado, la prensa podrá respirar. Bianca, el grupo Ferraz, todos ganan, incluso tú. ¿Y Aurora?, preguntó Lía. ¿Quién gana para ella? El bebé necesita paz, ¿no, verdad? La cámara del teléfono celular de Lía se encendió con un clic apenas audible. Repita, por favor. Martins repitió, y fue escuchado por Rafael, que atravesó las puertas del ascensor como si atravesara una cortina falsa. Entregue sus credenciales, Martins, dijo, con la serenidad de las decisiones que nunca se retractan. Ahora. El reloj del pasillo hacía tic-tac. 34. Cuando algo más estalló, un intento de secuestro, 2 hombres y una mujer rodearon a Lía en el estacionamiento. Una tela cloroformizada, la prisa cobarde. La mujer olía a revista cara, el gesto indeciso de quien hace algo por primera vez. Blanca. «No vas a tomar lo que es mío», espetó más desesperada que malvada. «No quiero lo tuyo», respondió Lía jadeando. «Solo quiero lo tuyo, de mi hija». La sirena de alarma tronó. Ícaro llegó con guardias de seguridad, y la escena se disolvió en gritos. La puerta de hierro se levantó y los neumáticos chirriaron. Llamarían a la policía, pero el juego apenas comenzaba. Al día siguiente, Aurora Arena. Lía juraría que vive Elena, su madre, sentada a los pies de la cama. Cosía un pañuelo de encaje invisible. La habitación se convirtió en un capilla de la imaginación. Las paredes respiraban. El aire olía a café recién hecho, y en la ventana, en lugar de cortinas, había una mar de papel. Lía parpadeó y todo encajó. Solo Aurora permaneció igual, luz en los ojos. Él era Dr. Stephen Duarte, un nombre que sonaba a mármol e historia, quien mandó llamar a Lía. No Silva, no Ferraz Duarte, un grupo antiguo con la discreción de quienes no necesitan repetir quiénes son. ¿Eres la hija de Elena Duarte?, preguntó con la voz temblorosa como un puente viejo. Ebrio. Te busqué durante años, pero el orgullo familiar construye laberintos peores que los del Minotauro. Sobre la mesa, un sobre con exámenes, empresas, fotos amarillentas. El doctor Stebno tocó el medallón de jade con reverencia. «Mi nieta», dijo, llorando como lloran los ancianos, suave y sinceramente. «Eres Duarte. Uy, si quieres, el grupo Duarte es tuyo». La noticia se extendió por la ciudad como un reguero de pólvora. Blanca apretó los dientes al leer los titulares. Octavio: bebí whisky con hielo y me sentí culpable. En los pasillos, los rumores se hicieron más fuertes que nunca. Lía Monteiro, de estoca heredera, del anonimato a luz de neón. «No vine a robar nada», dijo Lía con firmeza en una rápida reunión con los concejales de Duarte. «Vine a trabajar todo, por la noche, mientras Rafael firmaba papeles y sostenía mundos. Señor Anselmo se apoyó en la barandilla de las escaleras y susurró un consejo de alguien que ha cometido errores. Vaya, a una mujer que tuvo que salir adelante sola no le gusta que la oculten. Vas por buen camino cuando poner un nombre, poner cara, puestas de sol. Gancho, acción. Si quieres que te revele vivir el enfrentamiento en fiesta de un mes de Aurora, cuando la verdad se convierte en titular y esposas. Comentario: la luz ha llegado, llegaré a la siguiente. Parte. La fiesta donde la verdad llegó en un vestido, una fiesta de un mes, suena simple. Pero cuando la familia está Valensay, la ciudad es la Río, se convierte en escenario, columnas con orquídeas, luz ámbar, la orquesta afinando escalofríos, periodistas fingiendo discreción y en el centro un bulto de felicidad llamado Aurora. Octavio Ferraz llegó con la confianza de quien confunde algunos apellidos con Dios.
Además, Blanca, con una sonrisa de escaparate. «Felicidades, querida», dijo Ottavio, extendiendo la mano con aire teatral. «¿Cuándo será la boda?» «Cuando la verdad deje de ocultarse», respondió Rafael, pulido como un cuchillo afilado. El micrófono silbó y la sala quedó en silencio. Lía respiró hondo. El vestido era sencillo y hermoso, la mirada firme. «Gracias por venir a celebrar la vida de Aurora», comenzó, y la palabra vida tenía el peso de alguien que casi la pierde muchas veces. «Hoy también celebró mi madre, Elena, quien me enseñó a no aceptar sombras». El oficial de policía. José entró como entran los personajes cuando la historia deja de prevaricar. Bianca Ferraz está citado a testificar por intento de secuestro. Un zumbido recorrió la habitación. Bianca se estremeció, pero luego enderezó la mandíbula. «Yo estaba tratando de proteger a Rafael de un gorrón. La cámara del estacionamiento no funciona». El agente mostró un recuadro en su tableta. Aurora, al fondo, dormía en una carriola. Lía respiró hondo. Rafael pidió la palabra. «Siempre dije que mi hija no tendría madrastra. Ella tendrá madre», señaló a Lía sin metáforas. «Y tendrá apellido. ¿Aplausos?» La mitad. La otra mitad prefirió morder su copa de champán. Octavio, sudando por dentro, intentó negociar con el silencio. «Mi querido hijo». Se detuvo al recordar que no había empate. «Ha habido un malentendido». «Un malentendido es cuando tomamos el camino equivocado», interrumpió Lía. «Lo que le pasó a mi madre se llama delitos de tráfico». El oficial de policía José se aclaró la garganta. «Sobre el accidente con Elena Duarte. El vehículo involucrado pertenece a Ferraz Holdings». «No», empezó Bianca pálida. «Esto no ha terminado, señorita», continuó el policía. «Tenemos un cómplice que intentó hacerse pasar por el autor, Luisa, tu amigo. Las huellas dactilares del volante no coinciden». Bianca corrió al baño como si buscara el último túnel. La puerta apenas se había cerrado, Jícaro ya lo advertí en su momento. «Intento de fuga. Me cambié la peluca y el abrigo. Ya me di la vuelta». La escena se repitió en la habitación. Trajeron a Bianca. El brillo de sus pendientes contrastaba con su desorientación moral. «No lo hice a propósito», balbuceó. Se lanzó hacia adelante. «Mi madre sostuvo bolsas de compras», respondió Lía con un temblor en la comisura del labio. «La gente hambrienta no se arroja delante de nada». Octavio se tambaleó hacia atrás un paso, como si finalmente viera el mapa completo. «Yo no lo sabía», dijo patético y arrepentido. «Elena, la mujer que decías amar». «Doctor, Stephen apareció», voz de trueno viejo. «Ella fue asesinada por auto de la empresa de su familia y su hija intentó huir del lugar. Los fotógrafos disparaban sus flashes como látigos. Algunos invitados lloraban, otros guardaban chismes para su posterior uso. Señor Anselmo abrazó a Aurora, susurrando suavemente: «Tienes todo un mundo por delante, mi niña». Se llevaron a Bianca. Ottavio se quedó. Su silencio era como el filo de una navaja. «María», se equivocó de nombre y lo corrigió sobresaltado. «Lía, tengo un nombre y yo me presento», dijo Lía Monteiro Duarte Valenza, y no hablo más bajo. Rafael volvió al micrófono. «Hoy comienza nuestra familia en realidad y empieza con verdadero. La orquesta atacó, chega de saudade». Lía cerró los ojos y la escena real se convirtió en un vuelo de imaginación. La elegante habitación se disolvió en una iglesia de papel. Los bancos se han convertido en hojas de cálculo dobladas. Las vidrieras de ventanas de hojas de cálculo. Y en el altar, en lugar de anillos, había certificados. Lía caminó, por no decir simulación a alguien, pero decir simulación ella misma. Cuando abrió los ojos, Rafael estaba frente a ella, con las manos abiertas, el rostro abierto, el mundo abierto.
do acerca de matrimonio oficial, prueba de lealtad armado por el abuelo, contratos de protección, redención o no, de Octavio y el secreto final, lo positivo que cambia el siguiente arco, tipo Aurora que sigo en el mismo aliento. Cásate en la luz, firma con el corazón. El salón elegido no era el más caro, pero sí el más auténtico. Las paredes eran color crema, las flores blancas y minimalistas. El cuarteto de cuerdas tocaba un tema que parecía armonizar con él. Lía Monteiro entró del brazo con Dr. Stephen Duarte, y el anciano, un hombre de mármol que había aprendido a llorar, tenía la mirada húmeda de quien devuelve al mundo algo que pasó su vida buscando. Rafael Valenza esperó sin máscara, ni la de directora ejecutiva, ni la de heroína de revista. Esperaba a un hombre, y eso siempre le bastaba. Antes de los votos, dijo, señor Anselmo, maestro de ceremonias improvisado, con el humor de quien trajo el amor a la casa. El novio tiene algo que presentar. Rafael levantó un maletín de cuero, sin joyas, sin fuegos artificiales, sin pirotecnia, papel y bolígrafo. Es un pacto, explicó sin adornos. Separación total de activos. Todo lo que es mío sigue siendo mío, para que tú nunca ser acusado de interés propio. Y todo lo que es tuyo sigue siendo tuyo, para que nunca intentan quitártelo. Y hay más, fondo de protección para Aurora y para... Se congeló, sonrió levemente. Para quien venga. Los susurros salpicaron los bancos como agua. Ellison se mordió el labio y vio, en un rincón de la habitación, la dulce figura de Elena apoyando un pañuelo invisible sobre el hombro de su hija. ¿Imaginación? Sí. Memoria, además. Las dos cosas a veces van de la mano. Firmo, dijo con firmeza, y firmo algo más. No seré una sombra. Tu votos eran cortos, Rafael prometió paciencia en los días de fiebre, presencia en los días de silencio, café en los días de lucha. Ellos prometió verdad cuando era difícil, ternura cuando era fácil, y que nunca permitiría que el amor se convirtiera en un secreto. Aurora, en los brazos de Ícaro, aplaudió como si estuviera sellando un contrato. Cuando el juez de paz declaró marido y mujer, Lía se volvió un segundo hacia el altar mínimo con una vela. Colocó la medallón de jade como si cerrara un círculo y abriera otro. La llama parpadeó y por un instante la habitación pareció una iglesia de papel que al ser tocado por el fuego no quema, sino que ilumina únicamente los nombres escritos. Octavio Ferraz no apareció, Blanca estuvo en audiencia con el delegado. Las ausencias también son una bendición. Después del brindis, Dr. Stephen pidió hablar. La voz salió llena de gravedad y amor. He vivido lo suficiente para ver la luz surgir de lugares inesperados. Hoy ellos son. Te devuelvo lo que la ciudad te negó, tu apellido. Y Rafael, confío en ti, como quien me confía. Una biblioteca entera. Cuida de mi niña. Yo me encargaré, asintió Rafael sin promesas vacías. Esa noche no hubo luna de miel en el extranjero. Había sopa caliente en la cocina de la nueva casa, risa baja, un okunai, un montón de sobres rojos que Lía abrió lentamente, leyendo cada nota como si recogiera bendiciones. En el último, una frase escrita por señor Anselmo. Tu luz molestará a quienes prefieren tener la habitación cerrada. Por favor, no la apagues por cortesía. Comentarios sobre matrimonio. En la luz. Si quieres la siguiente parte con el pruebaque, casi derribó a los recién casados y cómo aprendieron a no lo dudes el uno del otro. La prueba del equilibrio y la vieja herida. Dr. Stephen era un hombre de la edad de la sospecha. Vio a su hija Elena, si te vas, cuando creíste en el amor de uno Ferraz. Ahora temía que su nieta pagara la misma factura. Hizo lo que no debía haber hecho. Ordenado para ensamblar una prueba. La invitación llegó cortésmente. Mirante Resort, presentación del paquete de niños y boda urbana. Rafael, que apenas tenía suficiente trabajo, asumió una inspección rápida.
Ellos son. Atrapada en una reunión con el comité del Grupo Duarte, dijo que apareció después. Los minutos, siempre los minutos. La habitación temática tenía un balance grapado al techo, cortinas largas, un olor demasiado dulce. Maya, la anfitriona, de piel impecable y sonrisa practicada, sirvió agua. Rafael tomé un sorbo y el mundo se suavizó un poco. ¿Estás mareada? La voz de la niña llegó lentamente. Un poco. Denise, ¿quién fue la idea? Aún tenía olfato para las trampas. Cuando su mano tocó su camisa, Rafael se retiró y se ató los puños de la camisa, no brazo oscilante, como quien crea una valla para sí mismo. Estoy casado, dijo, y estoy casado en la luz. La puerta se abrió con el siguiente clic. Entró con pasos de relámpago. Se vio, de un vistazo, la camisa abierta, la chica con los dedos intentando deshacer el nudo, el dormitorio. El corazón saltó a la boca, y por un segundo las viejas historias, todas las que una mujer lleva consigo de la vida, se repitieron en su oído. Siempre mienten. Puedo explicarlo. Rafael levantó las manos, literalmente atrapado. Explica ahora. Maya dio 2 pasos atrás. Rafael tomó su teléfono, lo desbloqueó con su propia mano y le mostró a Lía un nombre guardado como Patio. El contacto fue el número del propio doctor Estevno. La ira cambió de temperatura. Sintió la bofetada que le había dado a Rafael en el pecho arderle en los dedos, y el peso de una vieja pregunta caer de lo alto de su cabeza. Cuando amamos, ¿confiamos antes de dudar o dudamos antes de confiar? Fueron juntos a la doctor Stephen. El anciano esperó, sabiendo que el ruido vendría. Me equivoqué, comenzó, antes de que pudieran hacer acusaciones. Mi vida consistía en protegerlos, y yo me pasé de la raya. Entiendo el miedo, respondió Lía, con lágrimas aún calientes en los ojos. Pero nuestra casa no será una casa de pruebas, será una casa de conversaciones. Y entiendo la tentación, añadió Rafael. Por eso yo, hasta antes de que alguien me atara, quiero que confía en lo que hago cuando nadie me mira. El anciano aflojó el nudo que tenía décadas de antigüedad. Para sanar, Lía propuso nuevo pacto. Nada de pruebas, todo de conversación. Si surge la duda, los tres, ella, Rafael y su abuelo, se sientan y desmontar la duda. En el camino de regreso, Aurora se quedó dormida con un mechón de pelo pegado a la frente. Lía la miró y su imaginación le hizo otro favor. Por un instante, vio 2 cunas, un vacío, lleno de ruidos. La visión perduró. Un respiró y desapareció. ¿De qué sonreíste?, preguntó Rafael, apoyando la barbilla en su hombro. De uno tal vez, respondió ella, sin decir nada más. Escribe, no pongas a prueba el amor. Si quieres el parte. 6, justicia para Elena. El destino de Bianca y a queda de Octavio. Y cómo Lía convirtió el dolor en política pública dentro de las empresas. La ley, el nombre y el precio del pasado. A la ciudad le gusta el espectáculo, pero la justicia lo prefiere. Top papel. Oficial de policía José. Informes acumulados, huellas dactilares en el volante, cronología de cámaras urbanas, informe de teléfonos celulares. Bianca Ferraz mantuvo la mentira hasta donde la arrogancia le permitió. Al testificar, intentó repetir la versión de su amiga. Luisa condujo. El laboratorio respondió con dedos blancos y negros. No eran de ella. Fue un accidente, gritó, con el tono de la gente acostumbrada a ser perdonada por decreto. No vi... y luego huyó. Regresó sin levantar la voz. Accidente es cuando la vida va mal. Delito es cuando cometes un error y se esconde. La denuncia fue aceptada. Blanca esperaría el juicio en arresto domiciliario, con una pulsera en el tobillo que brilla como una joya que nadie quiere llevar. Octavio Ferraz, convocado a responder por colusión y obstrucción. Él apareció pálido, un hombre que confundía poder con permanencia. En el pasillo del foro, Octavio Lía se detuvo. La sonrisa, ausente, el orgullo, desarmado.
Merezco escuchar lo que tienes que decir, dijo en voz muy baja. Solo intenta recordar que yo amaba a tu madre. Lía cerró los ojos. Ella vio a Elena en el autobús, el cabello recogido con una pinza, el vientre sosteniendo a Aurora, la oscuridad del asiento trasero donde llora sin testigos. Si estás amargado, era pequeño, dijo ella tranquilamente. Me encanta eso. Ese esconde vueltas traición. Doctor Stephen llegó con un palo en la mano. No para golpear, para apoyo. Octavio, no mataste a Elena con tus manos, pero le distelas. En condiciones vas a responder como un hombre. Lo haré, respondió Octavio, y por un momento el buen muchacho que llevaba dentro asintió. Días después, el número de teléfono Rafael sonó. Era el doctor de Octavio, un diagnóstico pararse. Enfermedad sistémica avanzada, pronóstico breve. La noticia no fue un salvoconducto, no compensó ninguna culpa tardía, pero sí me recordó algo viejo. Nadie es eterno, ni los errores. ¿Vas a verlo?, preguntó. Ellos son sabiendo que vida y muerte son verbos que no encajan. En la tesis, voy ver, no absolver, Rafael dijo, eligiendo cada palabra como quien desactiva una bomba. Se llevaron a Aurora a la plaza. El carrusel giró, tu planeta girando lentamente. Lía, sentada en el banco, abrió su cuaderno y escribió: La proyecto Elena, tu política corporativa de transparencia, respeto a la maternidad, canal de denuncia y protección a las mujeres en los entornos laborales, con auditoría independiente y consejo con mayoría femenina. El Grupo Valencia firmado, el Grupo Duarte instituido. Otras 10 empresas copiado. El luto se ha vuelto derecho interno. En el evento de lanzamiento, Lía subió al escenario con un broche discreto, un pájaro de papel. Cuando intentaron ocultarme, aprendí a volar en el interior, dijo ella. Hoy abro las ventanas para que otras mujeres puedan verme. No necesitas volar solo. Al fondo del auditorio, Blanca observaba en la pantalla de su celular, con su tobillera debajo del vestido. Algo, muy pequeño, rayado en conciencia. No fue un arrepentimiento completo, fue comenzar. Al final del día, Rafael esperé a Lía en la puerta del ascensor. «Hay un regalo», dijo rascándose la nuca, avergonzado como un niño. «¿Otro contrato?», se rió. «Menos papel, más fracaso». En el sobre, la marca del laboratorio, 2 pequeñas líneas negativos. No positivo. Ellos son. Se llevó la mano a la boca y la memoria, imaginación, le jugó otra mala pasada. Iglesia de papel reapareció, solo que ahora el techo se abrió como trabajo, y allí abajo, un cuna de origami se mecía con el viento desde una ventana que alguien por fin abierto. «Es una tal vez que giró simulación», Rafael murmuró. «Es una vida que dice, gracias por encender la luz». Ellos respondió, con una voz que encaja en cualquier habitación. Comentarios: Elena vive en la ley, para que yo continúe con el parte 7, a posible luna de miel, a adopción del proyecto Elena por la competición, la reunión final de Octavio con la propia conciencia, y la primer llantó de lo que viene. Luna de miel posible, ventanas abiertas. Su luna de miel fue del tamaño de 3 días y el mapa de una costa cercana a él, complejo, uno diferente, no el de la prueba, tenía cocoteros que proporcionaban suficiente sombra para que pudiera haber vida debajo. Aurora se rió con una pala de plástico. Rafael construyó castillos que el mar derribó sin piedad. Ellos tomé fotos con el cuidado de alguien que colecciona pruebas de felicidad. Por la noche, el balcón se convertía en un cine. Extendían una manta, ponían vídeos graciosos y comían pastel sencillo. No era la mansión de la Toscana, era una habitación limpia con 2 personas y un niño, que es la forma más completa de toda la Toscana. En el camino de regreso, el proyecto Elena echó raíces, comités se formaron, directores financieros aprendí el verbo de cuidadoso,
TORHS dejó de ser un departamento de recursos y empezó a ser de humanos. En poco tiempo, la ciudad que aplaude los escándalos comenzó a políticas de recompensa. En la portada de una revista, ellos sostuvo el cartel, ambiente seguro, nota máxima. La sonrisa no era de un trofeo, era de misión. Octavio pidió una última conversación. Reflexionó, respiró, fue, acompañado por Rafael y la mirada atenta de Dr. Stephen. Quería darte algo, Octavio dijo, más delgada, la chaqueta holgada en la que caminaba la vida. Abrió una cajita, la colgante de jade, pulido, reparado. No lo merezco, pero es tuyo por derecho. Cogió la pieza y la reconoció con la yema de los dedos. Lo devolví al altar el día de nuestra boda, le recordó. Hoy lo conservo. No para recordártelo, para recordarte. Yo era muchas cosas feas, Lía Octavio, admitió con los ojos llenos de lágrimas. Pero lo peor fue dejar a tu madre, solo. No hay perdón suficiente. Él me atrapará a la enfermedad también. Solo quería verte. Te entero y tú eres. Gracias por estar completo sin mí. Rafael apretó el hombro de Octavio. No fue una absolución. Fue reconocimiento del humano, que se equivoca y paga. En la puerta, Aurora corrió hacia los brazos. 3 brazos ahora, porque ya tenía la mano sobre su vientre en un gesto de quien protege lo que aún es de coser en ultrasonido. Hay un nuevo ritmo aquí, susurró, apoyando su frente contra la de Rafael. Te oigo, respondió, aunque no podía oír. Y te prometo, aquí dentro nunca será secreto. Esa mañana soñé que ella ciudad tenía ventanas en todas las paredes, sin cortinas ni cortinas opacas. Solo la luz de la mañana entra sin pedir permiso. Escribe, abrir ventanas. Si quieres el nacimiento, ceremonia de bienvenida, la ciudad aprendiendo a pronunciarle a Monteiro Duarte Valenza sin susurrar, y enganchó a la siguiente etapa. ¿Qué hace una familia cuando la empresa está tambaleándose? Nacido en la luz, da tu nombre completo. El amanecer tenía el sonido de una respiración mesurada. Lía Monteiro, me desperté con una punzada que no era un sueño, era un calendario. Aurora durmió abrazado al oso. Rafael Valenza salté de la cama con el susto de quien ha aprendido a no negociar con el tiempo. ¿Lo es? Lía sonrió torcidamente, con la mano sobre su estómago. Entonces, vámonos. El ascensor se convirtió en una cápsula de silencio. En el vagón, la ciudad parecía contener la respiración. Lía miró por la ventana, y su imaginación, esa vieja cómplice, le jugó una mala pasada. Las farolas se convirtieron en velas de iglesia, el asfalto se convirtió en un corredor de papel, y cada semáforo en verde decía, él sigue, como una bendición que habla de semáforos. En el hospital todo era blanco y urgente. Señor Anselmo llegó con un corazón hermoso y una chaqueta fea. ¿A quién le importan las chaquetas? Trayendo un termo de café y un chiste improvisado. Niña, a la vida le gusta nacer temprano porque le gusta tener todo el día vivir. Lía respiró, contó, entregó. Su cuerpo interpretó la coreografía milenaria, y a las 6:17 a.m. las lágrimas perforaron el techo. Lucía, un nombre elegido en un susurro una tarde, vino al mundo con pies inquietos y una mano apretando el dedo de su padre como si firmara un contrato. Aurora se encontró con su hermana al final del día, con la seriedad que solo los niños tienen ante lo sagrado. ¿Puedo cantar para ella?, preguntó. Puedes, y cantó suavemente, una canción que parecía inventada en el momento, rimando Lucia con día y alegría. Lía, exhausta y completa, apoyó la cabeza en el hombro de Rafael, y su imaginación, satisfecha con su deber cumplido, enmarcó la escena. La habitación se volvió terraza. La noche afuera trajo el olor del pan, y solo por un segundo Elena apareció apoyada en la puerta y ajustándole un pañuelo invisible en el hombro a su hija. No dijo nada.
Se quedó a «Veces el amor es así». 2 domingos después, hicieron el ceremonia de bienvenida. No fue un bautizo ni un evento de revista. Fue un círculo en el patio de la nueva sede de Proyecto Elena, con compañeros, vecinos, gente con ropa de trabajo y con corazón de fiesta. Doctor Stephen Duarte lea un extracto de su propio cuaderno. Que la muchacha que llegue encuentre ventanas y no cortinas. Ícaro distribuyó cintas con la palabra respeto. Señor Anselmo pidió permiso e hizo lo que hacen los sabios. Improvisó un símbolo. Pegó un papel marrón con letras grandes en la pared. La luz es un derecho, aplaudieron. Alguien lloró. Alguien rió hasta llorar. Ante el micrófono, Lía respiró, miró a sus 2 hijas, miró a Rafael y habló con una voz que no debía ser hablada. Mi nombre es Lía Monteiro Duarte Valensaoy. La ciudad aprende a decir mi nombre completo, sin susurros, sin reducciones. Soy madre, líder, hija y nadie necesito esconderme para poder ser amado. La frase cayó como una piedra en un lago en calma, se convirtió en una ola que se estrelló contra la orilla y regresó más grande. Al día siguiente, un noticiero anunció Lía Monteiro Duarte Valença, sin tropezar. Y en GC el título ya no decía esposa de, decía directora y fundadora del Proyecto Elena. Un país entero de mujeres enderezó la columna. Los meses transcurrieron con el nuevo ritmo de 2 niños. Aurora quería saber por qué el cielo cambia de color. Lucía quería saberlo todo. Proyecto Elena transformado política pública corporativa, manuales, auditorías, oficinas independientes del defensor del pueblo. El mapa empresarial de la ciudad obtuvo puntos verdes. La envidia de los otrora poderosos se disparó. Fue entonces cuando la vida nos recordó que la alegría no prescinde de una prueba de estrés. Un martes común y corriente, Ícaro entró con cara de quien trae noticias pidiendo una silla. Llegó un expediente anónimo. Habla de gastos poco realistas del proyecto, aparejo, nepotismo cruzado. Hay hojas de cálculo torcidas, recortes sueltos y un memorándum que lleva su firma. Se lo mostró a Lía. Esta firma no es mío. Lía lo clavó de un golpe, pero quien mira lo cree rápidamente. El mismo día, un fondo ruidoso, capital del Halcón Norte, inauguró en vivo con gorra y jerga anunciando oferta hostil por partes de la Grupo Duarte, acusando romantización ineficiente en gestión. El gráfico bajó 2 puestos. En redes sociales, un hashtag absurdo intentó hacerse tendencia. Martins, sí, él, ahora consultor de crisis para quienes disfrutan de las crisis, dio entrevistas. Tom Blanca, en apelación de la sentencia, reapareció en una nota cruzada, llamando a Lía santo corporativo. El viejo guión, el viejo cansancio. Intentarán derribar desde fuera lo que no pudieron hacer desde dentro, Rafael dijo, reuniendo el comité de respuesta. Y lo usarán lastimar a la gente, gerir, completó Lía, recordando que las heridas mal curadas se vuelven brazo en manos de quienes no sienten dolor. Llamaron a 3 frentes al mismo tiempo. Auditoría externa extraordinaria. Abrir la caja fuerte, mostrar el pan, nombrar al panadero. Reunión en vivo con los trabajadores, sin escenario alto, sin micrófono exclusivo. Pregúntenles a los ojos. Consejo Conjunto Valença Plas Duarte. Acta pública. Votación nominal. El día anterior, Lía recibió un sobre marrón sin remitente. Dentro, 2 cosas. Una unidad flash etiquetada petróleo y gas. Y una nota. Tienes 72 horas. El papel olía a moho de sótano y a perfume caro. Una mezcla con la que ya estaba familiarizada. ¿Martínez? Tal vez. ¿Octavio? No. ¿Blanca? Podría ser. O alguien nuevo, con guantes limpios y dedos sucios. Lía conectó la memoria USB a una computadora frío, aislada. Por otro lado, había hojas de cálculo filtradas con errores milimétricos, fechas modificadas, comas de más, comas que faltan, y un audio editado donde su voz decía: la reputación se mantiene.
corté y ajuste salarial. La frase original era: la reputación no soporta el silencio. Van a intentar pintarme como cínica, dijo ella, calentándose a sí misma. Contestaré con luz y con gente. A la mañana siguiente, la asamblea llenó el salón. Sin escenario, Lía se situó a la altura de todos. El proyecto Elena no es mío. Es nuestro. Si tienes alguna duda, pregunta ahora. Quien quiera ver ahora. Y abrió carpeta tras carpeta, contrato tras contrato, recibo tras recibo. Números, nombres, notas, sin romanticismo, sin maquillaje. En medio de la multitud, una niña levantó la mano. Denuncié a mi gerente por acoso y solo. No renuncié porque tenía este canal. Si lo cierras, términos con mi sueño. El viento cambió en el interior. Los fríos argumentos de quienes querían recortar el presupuesto perdieron su bravuconería al tocar los rostros cálidos de los que estaban vivos. Por la noche, el Consejo Conjunto, el miembro de mayor edad, con una voz siempre inclinada, anunció: tenemos dos mociones. Una, suspender el proyecto Elena hasta una mejor gobernanza. Otro, incorporarlo al estatuto como derecho permanente. Ellos miraron Rafael, miraron el pan en la mesa. Sí, había pan. Alguien siempre pone pan sobre ella cuando la vida se pone difícil. Señor Anselmo dio un mordisco y susurró: un buen voto es un voto que tú puedes decirle a tu nieto. Doctor Stephen se levantó lentamente. El bastón golpeó el suelo como un último punto. Mi voto es por la permanencia, dijo el anciano. Mi hija murió sola en una esquina. Mi nieta casi quedó relegada a la sombra. No firmaré el final de la ventana que abrieron. Los votos llegaron uno a uno, con nombre y apellido. Permanencia ganada. El expediente se desmoronó gradualmente como papel bajo la lluvia. La transmisión en vivo de fondo perdió audiencia. Un experiodista escribió: a veces gobernar es valentía con una hoja de cálculo. De camino a casa, Lía encontró el pasado sentado en el escalón. Octavio Ferraz, delgado, cansado, pero con la mirada clara de quien ya no finge. Vine a pedir... No, perdón, corrigió. Tiempo quiero hablar con mis hijas sin abogado, sin titulares. Quiero devolver lo que no es mío. Lía asintió. Mañana a las 3. En la habitación de cristal. Una habitación de cristal no tiene rincones oscuros. Aurora apareció en el pasillo con un dibujo en la mano, 4 personas y 2 casas unidos por un puente colorido. Es nuestro puente, explicó, como si fuera obvio. Eso es todo, sonrió Lía. Caemos en ríos diferentes, pero aprende a construir un puente. En la habitación, Lucia murmuró antes de quedarse dormida. Lía apoyó la frente contra la suya y escuchó la respiración del mundo. Afuera, la ciudad se iluminó, un edificio a la vez, y su imaginación, satisfecha, transformó el paisaje en un mosaico de papel transparente. Puedes ver todo desde dentro sin distorsión. El celular vibró. Ícaro. Alerta mañana, 9 a.m. Halcón Norte, entrar con solicitud de reunión extraordinaria a destituir el tablero. La unidad Flash no era una amenaza vacía, era ensayo. Lía cerró los ojos. Recordó el primer pasillo del hospital, el primer no, el primer sí, los abrió. Así que nosotros ve de nuevo, dijo, ajustándose la capa de guerra que era solo una camisa blanca. Con luz, con nombre completo, con puente. Si quieres que empiece el nuevo arco conjunto explosivo, ¿quién está detrás del Halcón Norte? A sorpresa que sale de la sala de cristal y el movimiento que transforma el proyecto Elena en ley del mercado, con Lía, Rafael, Aurora y Lucia aprendiendo a amar sin esconderse, a gobernar sin temblar. Parte 9. Asamblea en la luz y la carta en la sala de cristal. 0812. El reloj de la cocina corría a toda prisa. Lía Monteiro Duarte. Valenza se recogió el pelo en un moño que decía sin adornos y se puso tacones como si llevara una armadura. Rafael preparó café, se tragó la mitad de su propia ansiedad y le entregó un panecillo con mantequilla como si fuera un amuleto de la suerte. Hoy no es guerra,
Es el recuento de votos, dijo. El recuento de votos también determina países y yo no perderé ventanas para la gente que ama habitaciones sin luz. 0900. El contexto capital del Halcón. Norte presentó la solicitud de reunión extraordinaria a destituir a la Junta Directiva del Grupo Duarte y revisar políticas no esenciales, donde todos sabían que el objetivo era llamado Proyecto Elena. La transmisión comenzaría a las 2:00 p.m. 15. Lía tuvo la reunión en Sala de Cristal con Octavio Ferracel. Día contó con 2 combates de pulseada y solo un combate de pulseada de muñecas. Plan de juego rápido, limpio en la pizarra, Ícaro. Datos abiertos, auditoría independiente en vivo, enlace público. Gente, una lista de testimonios breves de los empleados de primera línea de la empresa. Gobernancia, actas nominales. Votación explícita y propuesta de incorporar el proyecto Elena al estatuto. Si me quieren llevar, firmar lo que nos están quitando, espetó Lía. Y que se lo expliquen a las hijas de los empleados. 13:41. La ciudad llegó con una llovizna. Lía atravesó el vestíbulo y por un instante su imaginación creó una imagen. El suelo se volvió tablero de ajedrez. Los asesores, piezas que siempre se creen reyes. Los fondos, torres sin alma. Y los empleados entre el público, las verdaderas reinas, con el ritmo de quien ya ha aprendido a avanzar en cualquier casa. 14:0 comenzó. El representante de Falcão cambió la gorra por un traje. Abrió con el clásico: la empresa pierde el enfoque al romantizar los procesos. El proyecto Elena es el costo reputacional. Tenemos un dossier de inconsistencias y una propuesta para reducción del 20% en la estructura. El chat explotó. Martins, un ex PR de dudosa reputación, insinuó él mismo en un comentario al margen ese pequeño veneno. La transparencia selectiva no es transparencia. Lía pidió hablar, sin escenario, sin gritos. Costo está pagando demandas y ahuyentando talento, inversiones, crear un entorno seguro. El proyecto Elena redujo volumen de negocios en un 18%, evitando 32 millones en pérdidas anuales. Aquí están los números, auditado. Y llamó Mina, de RRHH, quien explicó las métricas en la pizarra digital, sin carisma televisivo, con la belleza de la evidencia. Ellos vinieron 3 líneas de los que viven en la piel. Denuncié a un gerente y no, me despidieron. Regresé de vacaciones y no, perdí mi lugar. Aprendí que no, necesito reírme de lo que me ofende. Los gráficos del Falcon se hicieron más pequeños cuando tocaron estos 3 no. 14:33. El auditor externo conectó hojas de cálculo de la CIS. Memoria USB, recibidas ayer, manipuladas. Se movieron las comas y se editaron las marcas de tiempo. Se eliminó la frase atribuida al foro. El original dice: la reputación no soporta el silencio. Un silencio denso invadió la sala. Los silencios también votan. El representante de Falcão intentó recuperar terreno. El mercado no compra historias, compra resultado. El resultado es todo un pueblo. Lía lo devolvió, sin encajar en el molde. Y todo el pueblo entrega entero. 14:47. Rafael pidió ver el discurso y propuso el movimiento previamente escrito con Dr. Stephen. Incorporar el proyecto Elena como derecho permanente del estatuto, con un presupuesto bloqueado por quórum calificado. Votar nombre por nombre. Primero, una última pieza. Lía levantó un sobre. Recibí esto sin remitente. Se llama petróleo y gas. A quien corresponda miga, ¿qué es el pan? En la pantalla, impresiones de correos electrónicos llamando Martinsa, un cierto señor R, en Miami, pasando sesiones informativas a Falcão. Nada. Concluyente aún, pero el olor era a cajón cerrado hacía años. Ícaro señaló: cheque en progreso. 15:0. Sala de Cristal. Octavio Ferraz llegó sin traje, solo piel, huesos y ojos que habían perdido su función. Puedo empezar pidiendo perdón,
Pero el perdón no es una moneda que se pueda imprimir. Traje papel. Colocó un paquete de evidencia de correo electrónico entre Martins y Halcón Norte, contratos de consultoría de crisis, con éxito vinculado a la interrupción del proyecto. También se adjunta el transferencia del 2,8% de acciones que él mismo, a través de un antiguo vehículo, aún conservaba, transferido hacia Fondo Elena, con derecho a votar inmediatamente a la asamblea. ¿Por qué haces esto? Lía controló su voz. Porque perdí el derecho a decirle te amo a tu madre y no perderé el derecho a reparar antes que tú. Y porque entendí tarde que un hombre decente no le teme a toda la mujer. Rafael tomó una respiración profunda. Doctor Stephen puso su mano sobre el cristal como bendiciendo un acuerdo sin altar. 15-21. Se presentaron actas adicionales. La asamblea se reanudó con la nuevo quórumel. Representante de Falcon sudaba bajo el aire acondicionado. Esto es una trampa, forzó. Si firma reconocida en el registro civil. Lía señaló a la Cámara. Y documentos que ya están con el auditor y con el Ministerio Público. 1539. Votación, nombres, apellidos y el eco del pan mordido por señor Anselmo en la última fila. CIA, la incorporación. Sí, solo 3, no. El proyecto Elena, ahora. Era derecho interno para sacar, solo con superquórum y cara limpia. 1552. El intento de destituir a la junta directiva se cayó por falta de votos y por exceso de luz la conversación, que empezó con tono áspero, terminó con emojis confusos como gracias, me quedo y por fin. El representante de Falcón abandonó la llamada antes de que terminara, como si hubiera cerrado la pestaña equivocada. 16:10. Bianca Ferraz pidió hablar con Lía por videollamada, con la autorización de la gente que la acompañaba. Su rostro no tenía filtro y su tobillera no mostraba ningún signo de orgullo. No tengo mucho que ofrecer, empezó con cansancio. Solo una verdad que podría valer la pena. Martins nunca jugué solo. Hay una oficina familiar detrás del halcón, Capitanía del Sur, que odia la idea de que una mujer dé órdenes. Les fui útil porque sabía cómo herir. Estoy harta de herir. Si quieres, firmo una declaración. La verdad no te absuelve, pero sí te perdona por comenzar, respondió Lía, recordando la palabra que había grabado en la conciencia del otro meses atrás. Envía lo que tengas, sin cortes. 1703. La ciudad abrió el cielo. En la terraza, Aurora plantó el esqueje de un bandera de papel en una olla con albahaca. Es nuestro territorio, anunció. Territorio de luz. Necesidades de luz del territorio Reglay de amabilidad. Rafael se rió, abrazándolos a los tres. Noche, Lía se quedó sola con la pantalla de la computadora. Escribió el minuto Ceso haría del proyecto Elena un sello del sector, con réplica, con auditoría, negociables. En la bolsa de valores como índice de integridad. Nombre, índice Julio. El mes en el que todo había comenzado, cuando casi fue empujada a las sombras. La imaginación, feliz con el viaje, pintó el plano de la ciudad con puntos dorados. Cada empresa que se uniera se iluminaría una luz vistos desde arriba, parecerían constelación vistos de cerca, serían más cambios humanos, reuniones menos tóxicas, las chicas que regresan de casa se van sin miedo. 23:58. El celular vibró. Ícaro. Chequeo realizado. Capitanía del Sur pertenece a un órgano colegiado donde Martins es fiduciario y donde hay un nombre necesitas ver, Rodolfo Nogueira. Rodolfo, ex asesor de la Grupo Duarte, despedido silenciosamente en 2019 por desviación del contrato. Un caso silenciado por quienes temían los titulares. Ahora estaba sentado en el asiento trasero del halcón. Lía cerró los ojos por un segundo. Vio la iglesia de papel tomar vuelo, transformarse en tubo sostenido por un hilo en la mano de Aurora. El viento intentó llevárselo. La pequeña mano no. Lo soltó. No te soltaremos,
susurró a todos y a nadie. Comentario. Asamblea en la luz. Si quieres a caída del consorcio Capitania Azul. La transformación de índice Julio en referencia del mercado y la última conversación de Octavio. Aquel en el que finalmente aprende a decirlo, siento mucho el camino correcto antes de que el tiempo cierre la puerta. Cuando la luz se apaga, la asamblea que intentó derrocar a Lía terminó, pero la historia aún le debía un acuerdo a la ciudad. Al día siguiente, los documentos entregados por Octavio Ferraz se presentaron ante el Ministerio Público y la CBM. La cronología mostró Martins explotar crisis para vender soluciones y Rodolfo Nogueira, la R detrás de la Capitanía del Sur, financiando la narrativa de que las empresas serias no invierten en la gente. El mercado aprendió rápidamente una vieja lección. El fraude no es una tesis de inversión. La primera caída fue silenciosa. Capitanía del Sur operaciones suspendidas para revisión, pero todos entendieron el sinónimo. El segundo fue ruidoso. Martins fue acusado de manipulación y falsedad ideológica. El tercero fue pedagógico. Rodolfo perdió el asiento que ocupaba al margen en 3 consejos y le entregaron un manual de ética que nunca leería en su totalidad. Lía no celebró, en la rueda de prensa, hojas de cálculo en vivo abiertas. El proyecto Elena fue incorporado al estatuto por quórum calificado y se volvió sello del sector. Ellos bautizaron al índice Julio, un indicador público que mide las políticas de integridad, protección y retorno humano. 4 las empresas se unieron en la primera semana, 23 durante el primer mes. Con cada inscripción se encendía una luz en un mapa interactivo en el sitio web del proyecto. Vistos desde arriba eran constelaciones, vistos de cerca. Eran horarios de lactancia respetados, promociones sin venganza, canal que sirve y resuelve. Mientras el mundo de arriba se realineaba, el de adentro pedía un poco de coraje. Bianca Ferraz, en una videoconferencia con el fiscal, firmó una declaración confirmando la trama entre Martins y Capitania Azul. No fue una absolución, fue Carril pagaría por el crimen, pero cambiaría la práctica de herir por la práctica de reparar. Al final, se le permitió cumplir el resto de su condena en trabajo comunitario con mujeres en proceso de reciclaje. La ironía, por una vez, tuvo un buen propósito. Todavía quedaba un encuentro con el pasado sangrante. Octavio llamó a Lía a la sala de cristal, sin abogados, sin prensa, sin garantías. Aprendí demasiado tarde que lo siento mucho. No hay segunda parte. Comenzó con la voz más ligera, como si se deshiciera de sus defensas. No es un lo siento, pero es un lo siento. Punto. Lía miró fijamente al hombre al que la ciudad había aprendido a llamar presidente, y ella a no llamar nada. Él puso un sobre la mesa, más ligero de lo que parecía. Exámenes, despedidas, una carta escrita a mano. Si un día mis hijas me preguntan quién era, diles que llegué tarde, pero llegué mirándolos a los ojos. Y me enseñaste que un hombre decente no le teme a toda la mujer. Ella no prometió nada que no pudiera cumplir. Rafael se quedó en silencio al lado. Una presencia que no compite. Guardias. Doctor Stephen apoyado en el marco de la puerta. El bastón en posición vertical. La bendición suspendida. A última hora de la tarde, Octavio partió. Sin titulares. Sin mármol. La ciudad, por primera vez, marcó el tono del duelo. Digna. Su amnesia al día siguiente. Lía tomó a Auroray Lucial Mar. No le arrojó un medallón ni flores caras. Le enseñó al mayor a hacer un barco de papel y el más joven a aplaudir al viento. El barco llegó y se quedó, como todo lo que nos gusta, ¿verdad? Un año después. En el vestíbulo del Grupo Valenza Duarte, un panel mostraba la índice Julio con las empresas participantes. Junto a ella, una foto sencilla, Elena a sus 20 y pocos años,
con una sonrisa burlona, el pelo recogido con una horquilla. El pie de foto decía, para que ninguna mujer tenga que elegir entre quedarse y existir. Aurora, con su banderita de papel, inauguró la sala de juegos del edificio. Lucia aprendí a decir luz antes de decir no. Ícaro se convirtió en director de cumplimiento y aprendió a explicar las hojas de cálculo a personas a quienes no les gustan, con historias, sin magia. Señor Anselmo siguió viniendo con café y metáfora. Una buena ventana es aquella que se abre desde dentro y desde fuera. Doctor Stephen caminó menos, pero rió más. Recibió un discreto homenaje, una sala de reuniones que lleva su nombre, todo hecho de vidrio. En la celebración del primer aniversario del Index, Rafael lea, los resultados como alguien que abre un regalo que ayudó a envolver, caída del 22% en litigios laborales, aumento del 15% en la retención de mujeres en puestos de liderazgo, la productividad aumenta sin látigo lía, respiró hondo y subió al escenario con el mismo moño, sin adornos, del año pasado. Cuando intentaron empujarme a las sombras, yo encendí la casa, dijo ella. Hoy no soy la mujer que estaba. Escondida, soy la mujer que abre cortinas. El proyecto El Enano lleva mi nombre, lleva el nombre de todos. Y si te preguntan cuál es el retorno, responde sin miedo. Un pueblo entero rinde frutos enteros. Los aplausos no pagan las cuentas, pero granos alineados. Al final, Aurora corrió y tiró del dobladillo de la chaqueta de su madre. «Mamá, mira», y señaló el panel. Un nuevo punto se iluminó, un edificio a lo lejos. «Otra ventana abierta», sonrió Lía. «Sí, todo el cielo», corrigió Aurora, con la justa exageración propia de los niños. De noche, ya en casa, Rafael encontré a Lía en el porche. Lucia dormía con una mano plana sobre el colchón, como si sostuviera el mundo. Afuera, la ciudad era la misma de siempre, con tráfico y prisa. Aquí, igual que nunca, con tiempo estirado para una conversación que nadie más necesitaba susurrar. «¿Recuerda la iglesia de papel?», preguntó apoyando la barbilla en su hombro. «Recuerdo, transformado cielo». Y el cielo se quedó. Si un anillo, una vez partido, vive en dos, no había metal allí para unir destinos. Había empresas tomados de la mano, ventanas. Allí estaba el sí que no se puede ocultar. Si esto te conmovió, escribe «Luz que permanece» en los comentarios y envíaselo a esa persona que todavía está aprendiendo a decir su propio nombre entero.